Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder congregarnos con tu pueblo para glorificar tu nombre y escuchar tu palabra. Bendice, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a entender tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Tengan todos un feliz sábado. Hermanos, me siento muy contento porque el templo ha quedado excelente. Así que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Para los hermanos que nos van a sintonizar a través del video, este es un templo que se ha hecho nuevo en esta comunidad 77, ¿qué? El Milagro, así se llama esta comunidad. Así que hermanos que van a ver la presentación, esta es una nueva iglesia que se ha levantado aquí en esta comunidad, y eso significa que el evangelio va creciendo, va predicándose, como dice la palabra de Dios. Así que hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, para que podamos juntos conocer la palabra de nuestro Dios. Así que hermanos, vamos a estudiar un tema interesante. Los hermanos que me conocen saben de que me gusta enseñar la Biblia, me gusta enseñar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia para que ustedes como iglesia puedan crecer en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De qué se trata el estudio, hermanos? Vamos a tratar de hacer el estudio conciso y preciso porque queremos enfatizar de que como pueblo de Dios hay un peligro que nos olvidemos de nuestra identidad y quiénes somos. Si nosotros nos olvidamos de eso, vamos a convertirnos en una iglesia del montón. Saben, hermanos, que en el mundo actual hay más de 10,000 iglesias y denominaciones, y se van levantando más denominaciones, y todas dicen tener la verdad. Pero ¿saben algo interesante? La iglesia adventista, el mensaje que la iglesia adventista predica es diferente. La iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y diferente. Lo que estoy diciendo es de que la iglesia adventista no es que sea mejor, sino que tenemos un mensaje que es diferente. O sea, tenemos un mensaje que proviene del lugar santísimo, del santuario. Y si nosotros como adventistas perdemos de vista ese mensaje, dejaríamos de tener sentido la existencia en este planeta. ¿Saben algo interesante? Que hoy las iglesias protestantes de repente se levanta uno en un lugar y ya le ponen un título y dicen que son la iglesia verdadera. Y vamos a estudiar en este estudio que la iglesia adventista no es una iglesia del montón. La iglesia adventista nació en armonía a una profecía. O sea que nosotros somos una iglesia profética. No somos una iglesia del montón, sino que es una iglesia que tiene un mensaje peculiar y distintivo. Y que si nosotros perdemos de vista eso, dejaríamos de ser iglesia adventista. Podríamos llamarle cualquier iglesia, un club o cualquier iglesia protestante. Ahora, en este estudio vamos a ver 5 cosas que como adventista nunca debemos de perder de vista, porque si las perdemos, vamos a convertirnos en una iglesia protestante más. Este tema es interesante y es importante que como pueblo lo podamos analizar. El primer punto que como adventistas debemos de tener claro es que la iglesia adventista está aquí en esta tierra para cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Es de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ese es el primer punto que como adventista nunca debemos de olvidar. O sea, que aquí en esta tierra no estamos para hacer grupo, no estamos para entretener al mundo, sino que estamos para proclamar un mensaje. Vamos a ver algunos textos bíblicos. La misión de la iglesia, Mateo 28, versículo 19. Dice nuestro Señor Jesucristo, dando una misión a sus discípulos y por ende a la iglesia. Mateo 28, versículo 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen de que Cristo sigue estando con su iglesia? Amén. Noten cómo dice Marcos 16, versículo 15 al 16. La misión de la iglesia, la triple misión de la iglesia es predicar el evangelio en esta tierra. Y dice el texto bíblico: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Para qué estamos en este mundo nosotros? ¿Para predicar qué? El evangelio. Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, para predicar el evangelio. Dios ha levantado a esta iglesia en esta comunidad, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Todo lo que hace la iglesia tiene que ir en esta dirección. ¿Predicar qué? El evangelio. Noten cómo dice Hechos 1:8, hablando de esta misión importante. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder. En el griego esa palabra es dinamos, poder, de donde proviene la palabra dinamita. Recibiréis poder. ¿Quién es ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, interesante. O sea que para cumplir la misión, ¿gracias a quién la cumplimos? Gracias al poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea que sin el Espíritu Santo la iglesia no puede moverse. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede cumplir la misión. Porque el motor o el poder que mueve a la iglesia para cumplir la misión es el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén. En ese entonces, porque ahí estaban los discípulos. Ahí tenía que iniciar la predicación del evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y a dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunto, ¿tiene que llegar el evangelio a África? A las últimas tribus de los caníbales que están allá en África, ¿tiene que llegar el evangelio? ¿Tiene que llegar el evangelio donde están los indios? A esa gente que vive en las montañas, en las cúspides de las montañas, ¿tiene que llegar el evangelio? Aquí dice, y hasta lo último de la tierra. No sabemos qué método va a usar Dios, pero el evangelio le tiene que llegar ¿qué? A toda persona que viva aquí en esta tierra. Y noten que cuando el evangelio se predique es que entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14, dice nuestro Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino, ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Interesante, hermano. O sea que la señal de que Cristo viene pronto, ¿cuál va a ser? Que el evangelio sea ¿qué? Predicado. Y noten que este evangelio es eterno. Apocalipsis 14:6. Este evangelio que predica la iglesia de Cristo no es un evangelio que nació con Pedro, el primer papa, como dice la iglesia católica. Este evangelio que predica esta iglesia o este pueblo remanente no nació en el día del Pentecostés, como dicen los pentecostales. Este evangelio viene ¿desde dónde? Antes de la fundación del mundo y se echó a rodar con la entrada del pecado. Noten cómo dice Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué?
El evangelio que inició con Pedro, el primer papa. ¿Qué dice el texto? El evangelio eterno. O sea, es eterno. ¿Qué significa la palabra eterno? Que no tiene principio ni fin. Es eterno porque el evangelio, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y Cristo cuándo vino a existir? Cristo es eterno. Y noten para qué se predica este evangelio eterno. ¿O a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio debe de llegar a todos los lugares. La pregunta, ¿por qué, hermano? Porque la falsa religión, que en Apocalipsis 17 se le llama la ramera. ¿Cuántos han leído ustedes Apocalipsis 17? La gran ramera. Según las características, ¿quién es la gran ramera? La iglesia falsa, la iglesia apóstata que enseña falsas doctrinas y tradiciones de hombre. Según las características, es el sistema papal, la gran ramera. ¿Y sus hijas quiénes son? Las iglesias protestantes que se atienen a la doctrina de la madre. Por eso es que dice Apocalipsis 17:5, Babilonia la grande, la madre la ramera. Ahora, esta religión falsa y apóstata, ¿dónde está sentada? Noten cómo dice Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15 dice lo siguiente. Noten cómo dice, hermanos. Dice, también me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. O sea que la falsa doctrina, ¿dónde está? En todo el mundo. Por eso es que el evangelio, ¿dónde tiene que ir? A todo el mundo también. Porque el evangelio eterno desintoxica a los babilonios por estar embriagados de su falsa doctrina. ¿Están conmigo, hermano? O sea, como el error, la falsa doctrina está en todo el mundo, díganme dónde no hay iglesia católica. En todo el mundo. La iglesia católica entra a los países árabes. La iglesia católica tiene poder para manipular a todos los magnates de la tierra, al budismo, al shintoísmo, tiene influencia en todo el planeta Tierra. Y todos los poderes políticos le rinden pleitesía. Por eso es que el evangelio eterno tiene que ir ¿qué? A esos lugares para contrarrestar la falsa doctrina y para desintoxicar a los babilonios de su falsa doctrina. ¿Se dan cuenta, hermano? Porque el error está propagado por todo el mundo, la falsa doctrina del catolicismo romano. Por eso es que el evangelio puro y genuino tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esta misión nunca debemos de perderla, hermanos. Debemos tener en claro, usted y yo, hermanos, que en esta tierra hemos sido llamados para predicar el evangelio. Aquí no estamos solamente para engordarnos de conocimiento. Dios nos ha llamado para que prediquemos el evangelio. Las campañas son para predicar este evangelio eterno. Las radios tienen que ser para predicar el evangelio eterno. Las redes sociales tienen que usarse para predicar el evangelio eterno. La tecnología tiene que usarse para predicar el evangelio eterno. O sea que debemos de hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance para poder ¿qué? Predicar ¿qué? El evangelio eterno. ¿Saben, hermanos, que yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista? De repente me caen llamadas a mi teléfono. Y algunas veces no la quiero contestar porque la situación en que vivimos, pero yo no me importa, esta obra es de Dios, digo yo. Contesto llamada yo. Dígame quién es. Hermano, le estamos saludando de aquí de Italia, de Roma. Estamos saludándolo porque aquí estamos viendo un video suyo. Y aquí en El Salvador, imagínate hasta dónde podemos llegar con la tecnología. No sabemos qué medio puede usar Dios para alcanzar a una persona y que sea desintoxicada con el vino ponzoñoso de Babilonia. O sea, debemos de hacer uso de todas nuestras herramientas, hermanos, para proclamar el evangelio. Porque si perdemos de vista esa misión, ya estamos muertos. La misión primordial de la iglesia adventista es predicar el evangelio. Y si perdemos de vista ese primer punto, dejamos de tener sentido en este planeta Tierra de nuestra existencia.
El segundo punto que nunca debemos de perder es el siguiente: que como adventistas tenemos una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Debemos de entender que cada uno de nosotros o la Iglesia Adventista Mundial somos un movimiento profético. La Iglesia Adventista es un movimiento profético. Esa es nuestra identidad. O sea que la Iglesia Adventista no salió de otra iglesia, sino que la Iglesia Adventista se levantó en armonía a una profecía daniélica que encontramos en Daniel 8:14. Y dice, y le dijo, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. La Iglesia Adventista es un movimiento del destino. Nació en armonía con esta profecía daniélica, primero como un movimiento milerita entre la década de 1840 y 1844, y después la Iglesia Adventista, que fue organizada en el año de 1863. Un protestante una vez me dijo, o sea que la Iglesia Adventista no existía antes de 1863. La Iglesia Adventista, la Iglesia de Cristo, o la Iglesia Adventista en el sentido no de nombre, sino por su enseñanza y su doctrina, viene de Génesis. ¿Sabe usted que la Iglesia Adventista, o sea, el pueblo remanente, por su enseñanza, viene de Génesis? ¿Sabe usted de eso? Fíjate que los católicos dicen, la Iglesia verdadera nació con Pedro, el primer papa. Los pentecostales dicen, la Iglesia de Cristo nació en el Pentecostés. Pero si usted estudia la Biblia a profundidad, la Iglesia de Cristo viene desde Génesis, con Génesis 3:15. Saben, hermanos, que en Génesis 3:15 encontramos las dos doctrinas que nos caracterizan como pueblo adventista: la verdad del sábado y la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo, noten qué interesante, aún Cristo no había venido por primera vez, y en Génesis encontramos la primera venida y la segunda venida de Cristo comprimida en un solo versículo, Génesis 3:15. ¿Están conmigo? O sea, nosotros llamamos adventistas. ¿Saben qué significa la palabra adventista? ¿Alguien ya se ha preguntado qué significa? ¿Por qué nos llamamos adventistas nosotros? Porque proclamamos que la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué del séptimo día? Porque guardamos que el cuarto mandamiento, el mandamiento que ha sido pisoteado por el protestantismo apóstata y el catolicismo romano. Por eso es que nuestro nombre, aún nuestro nombre, es una predicación para el mundo protestante y católico. ¿Están conmigo, hermanos? La Iglesia Adventista es un movimiento del destino. Somos una iglesia profética. Nuestro mensaje, por tanto, tiene que ser profético. Ahora, es interesante que la Iglesia Adventista, oigan lo que voy a decir, hermanos, la Iglesia Adventista nació en la línea de la profecía en armonía a otro movimiento. ¿Sabe cuál movimiento? A final del siglo XVI y a principios del siglo XVII se levantó un gran movimiento en Europa y en todas partes del mundo que se le conocía como la Reforma Protestante. Dios levantó a un hombre para iniciar la reforma y desenmascarar al papado, que fue Martín Lutero. Un hombre que no conoció toda la verdad completa, pero que Dios lo usó para que rompiera las ataduras de Roma y que así le diera la Biblia a todo el mundo, Martín Lutero. Después se levanta un movimiento llamado el movimiento milerita, y Dios usó a otro hombre que tampoco tenía todo el conocimiento de la verdad, pero Dios lo levantó a ese hombre. Era un predicador bautista, un granjero bautista llamado ¿qué? Guillermo Miller. ¿Y saben por qué digo que no tenían toda la verdad? Porque a pesar de que Dios levantó a Martín Lutero como un gran reformador, no conocía todas las verdades que nosotros conocemos hoy. Porque el objetivo de levantar Dios a este hombre era romper las cadenas de Roma.
No era darle al mundo todas las verdades que hoy en día la iglesia adventista las predica. Ahora, ¿saben que Martín Lutero, a pesar de que era un siervo de Dios, no conocía muchas verdades? Por ejemplo, unos ejemplos. Y esto lo desconocen los católicos y protestantes, esta información. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta información solamente la vamos a hallar en un libro que se llama El conflicto de los siglos. ¿Saben qué es lo que dice ese libro? Escrito por una gran mujer, la sierva del Señor Elena Harmon de White. Les invito a que busquen ese libro, que lo consigan. El libro Conflicto de los siglos. ¿Cuántos tienen ese libro? Poderoso libro. Después de la Biblia, es el libro más poderoso del planeta Tierra. El libro Conflicto de los siglos. Saben de que Martín Lutero tenía algunos errores. Por ejemplo, Martín Lutero no aceptaba como inspirado el libro de Santiago, porque Santiago dice que el hombre también es justificado por las obras. Y para Martín Lutero eso no le parecía bien. No lo aceptaba enteramente como algo inspirado. El otro libro que Martín Lutero no le gustaba y no lo aceptaba como inspirado era el libro de Apocalipsis. Porque Martín Lutero creía de que ese libro no presentaba la justificación por la fe, porque habla de bestias, de dragones, de escorpiones, de caballos y solamente de terror. Porque Martín Lutero no había visto el trasfondo. Saben de que el libro Apocalipsis es un libro que habla más del Evangelio de Cristo. ¿Saben ustedes de eso? El libro de Apocalipsis es el libro que está más saturado del Evangelio de Cristo. Pero Martín Lutero, como no conocía toda la verdad, no lo aceptaba como inspirado el libro de Apocalipsis y el libro de Santiago. Guillermo Miller, a pesar de que fue un hombre de Dios, también tenía muchos errores doctrinales. No significa que alguien sea malo o un mal cristiano porque no conozca la verdad para su tiempo, porque hay verdades que no son para nuestro tiempo y que Dios va dando más luz para su pueblo, más información y más verdades van descubriéndose. Saben que Guillermo Miller, a pesar de que es un siervo de Dios, que Dios lo levantó para completar la reforma no se completó ni en los días de Lutero, ni tampoco en los días de Guillermo Miller. Guillermo Miller tenía ciertos errores. Por ejemplo, Guillermo Miller sacaba una profecía de tiempo de Levítico 26. Él creía de que allí había una profecía de 2520 años en Levíticos 26, porque él decía que los 7 tiempos eran, hacía día por año y le daban 2520 años. Lastimosamente era una equivocación que ningún pionero aceptó esa interpretación de Guillermo Miller, ni tampoco Elena de White nunca mencionó una profecía tan larga de 2520 años. La profecía más larga de las profecías de Daniel Apocalipsis es los 2300 tardes y mañana. El santuario será purificado. Es lo que dice Daniel 8:14. O sea, ¿por qué estoy mencionando esto? A pesar de que la iglesia adventista es un movimiento del destino que nació primero con un movimiento millerita y más tarde como iglesia organizada en el año de 1863, la iglesia adventista ha venido rescatando más verdades que los pioneros no conocían y que ni Guillermo Miller ni Martín Lutero las predicó. Noten qué poderosa cita dice El conflicto de los siglos, página 138, párrafo 2, dice, noten cómo dice: la reforma no terminó como muchos creen. Al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Oh, interesante, o sea que se van a seguir rescatando más verdades que Lutero ni Guillermo Miller conoció. Sigue la reforma hasta el fin y sigue diciendo: Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en sus corazones. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Tremendo, hermano. Saben de que Martín Lutero no guardaba el sábado, guardaba el domingo. Y aún después de que clavó las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero aún seguía creyendo que María era inmaculada y que seguía siendo virgen después del parto. Tremendo. Martín Lutero guardaba el domingo, también no guardaba el sábado, porque esas verdades se iban a rescatar después con la iglesia adventista. ¿Saben que Guillermo Miller y Martín Lutero tomaban licor y comían carne de cerdo?
porque no conocían estas verdades. Se vino a descubrir de que el alcohol es dañino para la salud mucho después. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Usted puede tener la Biblia en la mano, pero es posible que no la entienda o no discierne el mensaje. O sea, estos, aunque eran hombres de Dios, no conocían estos mensajes que hoy predicamos como iglesia. Lo que sí me llamó la atención de que Martín Lutero, a pesar de que guardaba el domingo, Martín Lutero rechazaba la falsa doctrina que predica el catolicismo romano y el protestantismo de la inmortalidad del alma. Martín Lutero le llamaba el estercolero de Roma a esta falsa doctrina. Aparte que Martín Lutero atacaba el purgatorio y las indulgencias, pero seguía guardando el día domingo y le rezaba a María. O sea, ¿qué significa esto? Que las verdades poco a poco se van ¿qué? Descubriendo. ¿Están conmigo? Noten cómo dice esta poderosa cita en el libro Historia de la Redención, página 370, párrafo 2, dice: Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de un solo golpe todos sus errores. La verdad es progresiva. En la persona, la verdad de Dios es absoluta, pero en el ser humano es progresiva. Dígame ¿usted lo conoce todo? Nadie lo conoce todo. ¿Quién es el único que conoce toda la verdad? La verdad es absoluta en sí misma para Dios, pero para nosotros, hermanos, crecemos en conocimiento. Vamos aprendiendo cosas. Y ¿saben algo, hermanos? Que aún en la eternidad vamos a seguir ¿qué? Aprendiendo. Pero ahí quien nos va a enseñar, ¿quién va a ser? Nuestro maestro personalmente, ¿quién va a ser? Nuestro Señor Jesucristo. Su obra, la de Martín Lutero, consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero habían importantes verdades que no se descubrieron, graves errores a los que no renunciaron. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo y junto con otras festividades católicas. Tremendo, hermano. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. O sea, siempre hay un remanente. O hay gente que guarda las cosas que Dios ha mandado. Entre los reformadores de la iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar la verdad, generalmente ignorada. Ahora, este es el segundo punto que nunca debemos de olvidar, hermano, que somos una iglesia profética, un movimiento del destino. Somos una iglesia que nació en armonía a esta profecía daniélica de Daniel 8:14, una creencia cardinal de la iglesia adventista que está siendo atacada por grupos subversivos, por enemigos de la iglesia y por una falsa teología que se está infiltrando en la iglesia, que están atacando esta doctrina cardinal de la iglesia adventista. Escuché hace poco un hermano que ha apostatado de la fe, que hoy está diciendo que esta doctrina de 1844 del santuario de su purificación solamente es una falsa doctrina de la iglesia adventista. Gente que se está levantando dentro de la iglesia, confundiendo a la gente, a los hermanos que no estudian estos temas. Y como estos temas no se estudian en los púlpitos, son miles de hermanos que son arrastrados por estos falsos maestros. Por eso es que debemos de entender, hermanos, que nosotros como iglesia somos una iglesia profética que nació en armonía con esta profecía daniélica. Hay un dato muy interesante también, hermanos, que debemos de tener en cuenta. Como tercer punto, es de que nosotros tenemos como iglesia una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del pueblo adventista? Noten cómo dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Note que tenemos una misión.
Tenemos una identidad, tenemos una esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Ver el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso nos llamamos adventistas. Saben, hermanos, de que cuando los pioneros se les conoce a los que iniciaron el gran movimiento millerita y después organizaron la iglesia en el año de 1863. Los pioneros tuvieron un debate cuál nombre se le pusiese a la iglesia. Unos decían, pongamos la iglesia de Dios. Otros decían, pongámosle la iglesia de los santos de los últimos días. No, pero ya hay iglesias que se llamen así, iglesia de Dios. Pongámosle un nombre diferente. Y saben, hermano, la iglesia decidió, los pioneros decidieron, pongámosle a la iglesia adventista del séptimo día, porque son los rasgos de nuestra fe. No hay ninguna iglesia que se llame adventista del séptimo día, solamente nosotros. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Iglesia Remanente, página 105, párrafo 2, dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. Solamente nuestro nombre los está evangelizando. Cuando se ponen los templos adventistas del séptimo día, ¿qué dice la gente? Allí es una iglesia que guarda ¿qué? El sábado y esperan ¿qué? La segunda venida de Cristo. O sea que no creen en el rapto. Los adventistas no creemos en el rapto secreto. Los adventistas creemos en la pronta venida de Cristo, en el inminente retorno de Cristo, audible y visible y mundial. Nosotros no creemos en un rapto secreto. Nuestro nombre desenmascara al protestantismo apóstata. O sea que nuestro nombre ya está evangelizando al mundo. Adventistas del séptimo día. Creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos el sábado. Por eso se le puso adventista del séptimo día. Y noten cómo dice el párrafo o la página siguiente del mismo libro. El nombre adventista del séptimo día presentan los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora como una saeta del carax del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tercer punto que nunca debemos de olvidar, que tenemos una esperanza de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Esa es nuestra mayor esperanza, hermanos. Y saben algo interesante, hermano. Gracias a esa promesa y a esa esperanza que tenemos los adventistas, es que tiene el sentido de nuestra existencia. Ninguna doctrina tuviese sentido si no aterrizara sobre esta esperanza, la segunda venida de Cristo. Dígame usted, un ejemplo. ¿De qué sirve que nosotros practiquemos la reforma pro salud si nos vamos a quedar aquí viviendo en esta tierra? Note que la reforma pro salud se conecta ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿De qué sirve que prediquemos la verdad el sábado si nos vamos a quedar viviendo aquí en esta tierra, en este mundo de pecado? Noten que todas las verdades se conectan ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. ¿De qué sirve que se esté hablando de familia, de matrimonio, si nos vamos a quedar aquí? Todo tiene que conectarse ¿con qué? Con la segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿De qué sirve que nosotros conozcamos las profecías, si prediquemos profecías, si nos vamos a quedar aquí? O sea, todo tiene sentido y gira en torno ¿qué? A la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Ustedes quieren quedarse aquí viviendo eternamente en este mundo de pecado? ¿Ah? Nuestra misma naturaleza clama a dolor de parto. Ya no se soporta vivir aquí en esta tierra. El mundo está por colapsar. Esto indica que Cristo viene por segunda vez, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta es nuestra esperanza. Ver a Cristo cara a cara. Donde ya no va a haber sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Donde vamos a poder ver a nuestros seres queridos. ¿Quién no tiene seres queridos que se han muerto? Hijos, padres, amigos. Pero cuando Cristo venga dice que los vamos a ver cara a cara. Depende
si las personas murieron creyendo en el Evangelio, en el mensaje. Ahora, como cuarto punto, un adventista jamás debe de perder de vista que tenemos un mensaje distintivo. Noten, es diferente. Vimos de que la iglesia tiene una misión, una identidad y una esperanza. Ahora tenemos un mensaje. La iglesia adventista tiene un mensaje. Noten que hay que predicar el evangelio. ¿Pero qué clase de evangelio? Porque allá afuera las iglesias protestantes, aún a la iglesia católica, predicamos el evangelio, dicen, oye ellos. Todo el mundo predica el evangelio. Sí, todo el mundo dice que predica el evangelio. Creen en el evangelio. Pero, ¿qué clase de evangelio están predicando? ¿Saben algo interesante, hermano? Que la iglesia adventista tiene un mensaje que predicar, que no es el mismo que predica el catolicismo y el protestantismo. ¿Saben dónde está ese mensaje? Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahí se encuentran los mensajes de los tres ángeles. Ese mensaje es distintivo y peculiar. ¿Saben algo interesante? Y esto no es por vanagloria. Ya le he preguntado a pastores protestantes y a sacerdotes católicos que si conocen el mensaje de los tres ángeles, ni saben qué es eso. No saben. Siempre ando probando a ver si lo conocen. No conocen qué es los mensajes de los tres ángeles. Porque la única iglesia que predica el mensaje de los tres ángeles, saben, hermanos, que en los mensajes de los tres ángeles están contenidas todas las doctrinas que la iglesia adventista predica: la reforma pro salud, la segunda venida de Cristo, el juicio, el estado de los muertos, la verdad del sábado. Todo está contenido en los mensajes de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y estos mensajes provienen del lugar santísimo del santuario. O sea que como iglesia adventista tenemos un mensaje distintivo y peculiar. ¿Qué significa esto? Que la iglesia adventista, a pesar de que ha sido llamada para predicar el evangelio, pero ese evangelio no es un evangelio evangélico. ¿Saben qué es evangelio evangélico? No es un evangelio a medias como el que predica el protestantismo, sino que es un evangelio distintivo que completa el evangelio que predican las iglesias protestantes. Explico qué significa completar. Allá afuera en las iglesias protestantes creen que Cristo es su Salvador. ¿Creen eso? ¿Que solamente Cristo salva? También nosotros lo creemos. ¿Sí? Las iglesias protestantes, sí, aún la iglesia católica cree que la Biblia es palabra de Dios. ¿Usan la Biblia ellos también? Sí, nosotros también. ¿Sí? Las iglesias protestantes, aún la iglesia católica, cree que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Sí, nosotros también lo creemos. ¿Sí? Las iglesias protestantes creen en el Espíritu Santo. Sí, también nosotros lo creemos. Compartimos muchas enseñanzas, pero donde topan las iglesias protestantes es en las verdades contenidas en los mensajes de los tres ángeles: la verdad del sábado, la ley de Dios, el estado de los muertos, el juicio, preadvenimiento. Tremendo, ¿no? Todas las doctrinas están contenidas allí. La reforma pro salud, la marca de la bestia, el sello de Dios, contenido en el mensaje de los tres ángeles. Si usted le pregunta a un protestante, mire, explíqueme qué es la marca de la bestia, si no le dice un disparate, le va a decir una incoherencia. Yo los he probado. ¿Qué es la marca de la bestia? Es un chip que le van a poner aquí en la frente. Es un chip, dicen ellos. Otros dicen, no, es una inyección. ¿Entiendes? Y ahí andan especulando y tentando como locos. Porque estos mensajes no los entienden ellos. Este es un mensaje que solamente la iglesia adventista lo puede explicar. ¿Entendieron? Estos temas solamente la iglesia adventista lo puede explicar. Inclusive hace poco le pregunté a un teólogo, porque se estaba jactando que había estudiado no sé cuántos años en una universidad, teología. Venga, le digo yo, venga. Mire usted,
Ya ha oído usted hablar acerca de la doctrina del santuario. ¿Qué es eso? Me pregunto. O sea, que no conocen eso. No conocen. Estos temas solamente los conoce la iglesia adventista y los predicamos. Por eso es que la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y peculiar. Y eso que debemos estar predicando hoy en día. El mensaje de los tres ángeles. Lastimosamente, no todo porque no hay que generalizar, lastimosamente dentro de la iglesia adventista ha entrado un estupor como de letargo espiritual, que nos hemos desviado de nuestra misión y estamos predicando mensajes evangélicos. Pagamos $15,000 para que venga alguien de Colombia a venir a tener una predicación tipo evangélica, cuando hay un mensaje que predicar para esta última etapa de la historia, los mensajes de los tres ángeles. Y saben algo interesante, hermano, ¿por qué muchos no se meten a predicar los mensajes de los tres ángeles? Porque si se mete a predicar esos mensajes, tiene que soltar la lengua y tiene que hablar lo que dice allí. Tiene que hablar quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia, quién es la marca de la bestia. Y cuando usted estudia eso, inmediatamente su dedo va a señalar ¿para dónde? Para el sistema papal. Entonces, muchos no les conviene hablar de eso porque esos temas son ¿qué? Del brutal panal. Y muchos, por no meterse en problemas, los opacan. Así que se va mejor a hablar de Zaqueo y de la mujer samaritana. O sea, no tocan los temas para este tiempo. Advertirle al mundo que la bestia anda fuera del zoológico. Saben, hermano, mientras nosotros estamos a la gente contando la historia y fábula, el Papa Francisco haciendo reuniones ecuménicas para exaltar el domingo en el Vaticano. Ahí está el Papa Francisco haciendo reuniones para echar a rodar la reducción del cambio climático y bajo de ese camuflaje exaltar el día domingo como día de reposo. La marca de la bestia viene, el domingo viene. Y nosotros como adventistas hablando de Zaqueo y la mujer samaritana, que eso también lo podemos escuchar allá en las iglesias protestantes. O sea, tenemos un mensaje. Y si nosotros nos desviamos de nuestro mensaje, perdemos de vista el sentido de nuestra existencia en esta tierra. Tenemos un mensaje. Noten cómo dice esta cita. Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1 dice, noten esta cita. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad a sí mismo. O sea que Dios nos ha llamado ¿para qué? Para predicar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y sigue diciendo, la ha hecho depositaria de su ley. Pregunto, hermano, ¿las iglesias protestantes enseñan la ley de Dios? No. ¿Quiénes son los únicos que enseñan la ley de Dios? Los adventistas del séptimo día. Y sigue diciendo, le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos de Dios que se le confió al antiguo Israel. Son un sagrado cometido que se ha de ser comunicado al mundo. Pero ¿qué clase de mensaje? Y dice ella, los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Ese es el cuarto punto, que nunca debemos de olvidar, que tenemos un mensaje. Hemos sido colocados en esta tierra para predicar este mensaje, un mensaje que exalta la cruz de Cristo, la justicia de Cristo, y un mensaje que también al mismo tiempo desenmascara la falsa doctrina de Babilonia y sus hijas. O sea que predicar el evangelio implica llamar al mundo al arrepentimiento y que se aparten del error y de la falsa doctrina y que salgan de estos sistemas que se les llama como en profecía Babilonia. Tremendo, hermano. Ahora, como quinto punto, para terminar, ¿saben cómo podemos nosotros convertirnos en una iglesia común? Podemos ser adventistas de nombre, pero si practicamos algo, nos podemos convertir en catolicismo romano o protestantismo.
Interesante, hermano. ¿Qué significa ser un adventista? No significa ser un adventista nominal. Significa creer en un mensaje y vivirlo. Pero ¿saben algo interesante? Si usted quiere convertir a una iglesia adventista en una iglesia pentecostal, métale la adoración pentecostal o católica a través de la música. ¿Saben de que la adoración tiene que ver también con música? Babilonia, ¿cómo adora? Con ruido y con música. Si usted quiere corromper una iglesia adventista y convertirla en carismática o pentecostal, métale a la iglesia adventista la música de estos sistemas. Tremendo, hermano. Saben de que el mensaje del primer ángel manda al mundo, o lo llama al mundo, a que adoren al Creador. Noten cómo dice, y se adora a Dios a través de la música. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y ¿qué? Las fuentes de las aguas. Ahora la pregunta es, ¿cómo adora usted a Dios? Sabe que aquí está implicada la música. Vámonos al Salmos 92, versículo 1 al 6. Salmos 92, versículo 1 al 6. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos ¿a qué? A tu nombre, oh Altísimo. Y noten que ahora se relaciona la adoración con la música. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche con el decacordio y el salterio. ¿Qué son eso? Instrumentos de música. Y con tono suave, con el arpa. ¿Con qué? El término suave aquí no está diciendo que hay que hablar como mosquito, sino que está diciendo reverente, con solemnidad. ¿Saben qué es reverente? Cantar música reverente. Lastimosamente, hermanos, si lo digo con dolor en mi corazón, ya en la iglesia adventista ya se infiltró la música carismática y pentecostal, música rock, pop, bachata cristiana, merengue cristiano, mariachis cristianos, lambada cristiana y perreo cristiano y reggaetón cristiano. Música de las iglesias protestantes, rock, heavy metal. Tremendo, hermano. Nosotros vivimos aquí, pero estoy hablando de la iglesia mundial. En otros países, hermanos, gran depravación. Conciertos meramente de rock. Por eso, oiga bien, hermano, yo hoy tengo miedo de comprar música de artistas aún adventistas porque están promoviendo pura música pop rock por el billete y la fama. Así que yo me quedo con los himnos oficiales de la iglesia adventista, el himnario, porque ha salido un himnario que le han metido pop rock. Estoy hablando del himnario con música oficial de la iglesia adventista, música solemne. Pero Satanás de alguna manera ha infiltrado la música de Babilonia, porque el diablo lo que quiere es corromper la iglesia con una falsa adoración. Si nosotros perdemos de vista la forma genuina de adorar a Dios, vamos a convertirnos en una iglesia común, que solamente vamos a aportar un nombre lindo y hermoso, pero que nosotros no vivimos en armonía con ese mensaje. La música es otro tema que el diablo ha atacado a la iglesia y la está atacando. Este tema de la música es uno de los más candentes. Y el otro que está candente es acerca de la ordenación de mujeres. Que el diablo está infiltrando esto en la iglesia, la música rock, pop y la falsa enseñanza de ordenar mujeres como pastoras. Tremendo. La música. Hermanos y amigos, no toda la música que habla de Dios es de Dios. ¿Oyeron cómo dije? No todas las doctrinas tampoco son de Dios, así también la música. No importa que la música le hable de Dios, pero esa música puede ser ¿qué? Música diabólica. Hay gente que dice así, no, lo que importa es la letra.
Hasta adventistas dicen eso. Lo que importa es la letra. Se olvidan de que Satanás ataca a la iglesia por medio de la música. El poder lo tiene la música, no la letra. Aunque la letra es importante, pero el diablo sabe de que allí es difícil engañar al pueblo, ponerle una letra que se detecte el error. Así que el diablo va con más sutileza y usa la música, porque la música tiene poder para controlar ¿qué? Nuestras emociones y la moral para practicar una falsa adoración. Noten cómo dice esta cita. Para terminar, Mensajes Selectos, tomo 2, página 43, párrafo 3, dice: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa. No dice la letra, dice que la música. Y Elena de White está hablando de la iglesia adventista, no está hablando de afuera. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es usada y dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene luz ante sí la palabra y los testimonios, a que lea, considere y luego que obedezca. Hermano, Dios tenga misericordia y que estos 5 puntos no nos podamos perder de vista y que siempre nos recordemos de que somos un pueblo elegido, un real sacerdocio, una nación santa, para que prediquemos un mensaje peculiar y así preparar la pronta venida de Cristo, y que quitemos de nuestro medio cualquier estorbo, cualquier falsa adoración que quiera interrumpir la adoración genuina a nuestro Dios. Dios nos bendiga y que tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros. Amén.